Saludos cordiales a todos, bienvenidos a nuestro programa Iglesia Altar de Restauración de Ministerios Ebenecer en Asunción Mita. Bendiciones, se les saluda. Esta tarde, este día, vamos a iniciar con nuestro discipulado que siempre hacemos. Esperamos que pueda serles de mucha bendición. Nuestro tema para hoy es los refugios de Dios, el Shaddai. Los refugios de Dios, el Shaddai. Nos vamos a fundamentar en la Biblia, la palabra de Dios. Y después de este saludo, corto saludo, deseamos que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté reinando en sus vidas y sus casas, sus hogares. Nuestro anhelo es que la palabra de Dios los pueda edificar y los pueda fortalecer. Y hoy es un buen momento, ya que nos vamos a referir a la cobertura de Dios, a la protección de Dios. Así es, los refugios de Dios, el Shaddai, y eso es lo que queremos explicar. ¿Qué es el Shaddai? ¿Cuáles son los refugios? O el refugio al que nos vamos a referir. Entonces es una dulce bendición poder compartir la mesa del Señor con ustedes en este día. Vamos a fundamentar, solo vamos a ampliar un poquito esto y vamos a entrar en materia. Ahí está entonces. Nuestro fundamento para hoy en la palabra es Salmo 91.1. El famoso Salmo 91 y en el versículo número 1, que dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Solo aquí yo puedo ver por lo menos dos refugios. Amén. Dos escondites de este tema. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Ese es uno. Y que lo hemos compartido ahí en el canal, lo puede buscar. Nuestro canal en YouTube, nuestra página o muro en Facebook. Y también en Instagram. Hemos puesto ese tema ahí. Pero ahora nos vamos a referir a este segundo. Aquí mire. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es un refugio, ese es un escondite. Esa es una cobertura de Dios. Y a ese nos vamos a referir. La sombra del Omnipotente. Amén. Entonces hacemos una palabra de oración y que sea de mucha fuerza y fortaleza a sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias este día. En tus manos estamos, Señor, y encomendamos la palabra de tu gracia para que llegue a cada uno de los hermanos y amigos, la iglesia de Cristo en general. Bendiciones a todos, Señor, y mucha fuerza de parte tuya, mucha fortaleza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de tu Santo Espíritu, a través de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Muy bien, entonces le decía, dos por lo menos refugios se ven aquí, pero nos vamos a referir a la sombra del Omnipotente. Amén. Y entonces eso es lo que le hemos denominado los refugios de Dios, el Shaddai, o la sombra del Shaddai, que es el Omnipotente. Amén. Este que vemos aquí, mire. Y entonces estaremos conversando. Por lo menos aquí, mire, en esta diapositiva están los 4 refugios que aparecen en Salmo 91. El abrigo del Altísimo, que ya lo conversamos en algún momento y que, repito, está en el canal, ahí lo puede buscar. Y ahora la sombra en azul, la sombra del Omnipotente. Y después dice mi castillo Jehová, o mi castillo es Jehová. Y por último el otro es mi confianza en Dios. Pero hoy los refugios de Dios, el Shaddai, la sombra del Omnipotente. Amén. Y eso es lo que deseamos exponer a la luz de la palabra y explicar un poquito para que nosotros veamos lo que es las alas de Dios, la cobertura de Dios sobre nuestra vida.
91.2 del Salmo dice, diré yo a Jehová esperanza mía, mire ese es uno, me diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío. Ese es el otro. Tercero, mi Dios en quien confiaré. Ese es el número 4. Pero la pregunta es, ¿y para qué necesito protección yo? ¿Para qué quiero los refugios de Dios? ¿Para qué necesito la cobertura y sombra de sus alas? De las alas de Jehová. Porque mire lo que dice el Salmo 91, 3, de 3 al 5 al 6. Mire pues, Él te librará del lazo del cazador. Ahí en otro color, número 1. De la peste destructora, número 2. No temerás el terror nocturno, 3. Ni saeta que vuele de día, 4. Ni pestilencia que ande en oscuridad, 5. Ni mortandad que en medio del día destruya, 6. Por lo menos aquí hay 4 enemigos espirituales que andan pululando y que andan en los aires y que nosotros no los podemos ver porque son invisibles, y que dice la carta de los Efesios, el apóstol San Pablo, dice en la carta de los Efesios capítulo 6, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores, contra espíritus de maldad. Entonces eso es lo que es el mundo espiritual. Y estos, como el cazador y como la peste, como el terror, hermano, estos no los podemos ver nosotros porque nosotros somos seres humanos y ese es el mundo espiritual. Y esa es la guerra espiritual que sostenemos día con día en las regiones celestes, en el cosmos. Entonces necesitamos la protección de Dios, las alas del Omnipotente, ¿verdad? En este caso las alas del Shaddai, para poder nosotros combatir y salir victoriosos, airosos de este ataque, de estos enemigos. Mire, que dice el Salmo 91 mismo aquí, en los siguientes versos. Amén. Y por eso es que necesitamos la cobertura de Dios, la protección de Dios, las alas del Omnipotente, la sombra del Omnipotente, la sombra del Shaddai. Amén. Entonces aquí están descritos algunos de esos enemigos, mire, porque hay más. Por ejemplo, cuando vemos en el Salmo 91, también habla del cachorro del león y del dragón. Cachorro del león y del dragón. Habla de las serpientes. Amén. Entonces hay más enemigos. Pero eso es, repito, las regiones espirituales. Y por eso necesitamos la ayuda de Dios y de sus ángeles. Y necesitamos la ayuda de lo que es su palabra, su espada. Porque es así como vamos a contrarrestar y vamos a pelear esta batalla. Así que necesitamos de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Seguimos. 91.1 aquí, otra vez pongo el versículo donde empecé. La sombra del Omnipotente, aquí abajo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén, que habíamos visto. Entonces aquí vemos ahora, mire, omnipotente. ¿Qué significa el omnipotente? A la luz de la palabra. Significa, hay versiones que lo traducen el todopoderoso. Amén. Omnipotente. Y otras lo traducen el todopoderoso. Es decir, en el texto original dice todopoderoso. Pero también dice el Shaddai. El Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? Sombra, alas y amparo. Sombra, alas y amparo. ¿Qué es lo que Él nos proporciona en los momentos difíciles, en los momentos que estamos bajo ataque? Con esas alas nos protege. Y lo único que nos dice es, habita bajo la sombra de mis alas. Que nos metamos bajo la cobertura de Él, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la adoración, etcétera. Pero para que Él nos proteja, para que sus alas nos cubran. Pero eso significa el Todopoderoso, mira, el Omnipotente, el Shaddai. Y este Shaddai le hace referencia al Espíritu Santo. Amén. Lo vamos a ver.
Esto le hace referencia al Espíritu Santo. El Shaddai, en los textos más antiguos, en otros diccionarios, por ejemplo, que profundizan más en ello, dice pechos que alimentan, pechos que dan de mamar, y le hace referencia al Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo a nosotros nos alimenta y nos protege. Mira qué cosa, qué figura más linda del Santo Espíritu. Pero Él es Dios, amén. Él es el Padre, Él es el Hijo, pero está en la figura del Espíritu Santo, el Shaddai. Entonces mira cómo dice aquí ahora, Job 7:2. Mira cómo dice, como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Cuando aquí dice sombra, se está refiriendo a las alas. Entonces dice que el siervo suspira por la sombra y el jornalero espera el reposo de su trabajo. Quiere decir que cuando alguien está bajo la sombra de sus alas, del Shaddai, del Omnipotente, puede vivir reposando, puede vivir descansando. Así como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo, el descanso de su trabajo. Así es, así también es cuando estamos bajo la sombra omnipotente, la sombra del Todopoderoso, Shaddai. Y estos son ejemplos de lo que es la sombra de sus alas, o sea, la sombra del Omnipotente. Por eso le remarcamos ahí con azul sombra, porque es ese término a lo que se refiere, a sus alas. Amén. Otro ejemplo más en Salmo 17:8 dice, decía aquel salmista, aquel hombre, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Mire, la sombra de tus alas, las alas del Omnipotente, las alas del Shaddai. Amén. Entonces él lo expresaba aquí de esta manera, David. Lo expresaba de esta forma. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, describiendo cuál es esa sombra y cómo los antiguos, los patriarcas buscaron su refugio en el Señor Todopoderoso, en esa sombra. Entonces aquí es lo que David está diciendo, mira, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Esos son ejemplos para introducirnos, para entender cuáles son esas alas, cuál es esa sombra. Pues estamos hablando de las alas del Omnipotente, del Shaddai. Salmo 36:7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se ampararán, mira, bajo la sombra de tus alas. Literalmente dicen estos versículos, la sombra de tus alas. Amén. Y dice que los hijos de los hombres se amparan bajo esa sombra. Los que conocen la protección de Dios, los que conocen este refugio, corren a Él. La Biblia dice en un proverbio, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Amén. Entonces los hombres, los hijos de Dios que conocen estos refugios, corren bajo la sombra de sus alas, corren bajo la sombra de las alas del Shaddai, del Todopoderoso. Amén. Y estos son salmos de referencia para poder ver cómo actúan y cómo son esas sombras, para qué sirven. Y aquí estamos viendo algunos de los de la protección de lo que Dios, de las funciones de esas alas, bajo la sombra de sus alas. Mira este otro, Salmo 57:1, dice, al músico principal sobre no destruyas Mictán de David, dice, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva, mira que dijo, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Mira, si no conocía David estos refugios, si no conocía estas sombras de protección, estas alas de protección, y ahí corría él. Y este es el relato de cuando iba huyendo de Saúl, cuando Saúl lo empezó a perseguir. ¿Se acuerda? Cuando lo quería lancetear, lo quería matar, y se fue persiguiéndolo por todo el desierto. Y dice que él se metió en una cueva, y ahí sucedieron cosas, ¿verdad? Saúl entró a la cueva también, y ahí fue donde le cortó la capa, el borde de la capa de su capa,
pero él andaba huyendo, andaba perseguido. Y él dice aquí, mira, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Entonces, si alguien conocía esa sombra, esa protección, era el salmista David. Amén. Y eso debe significar para nosotros también, y nos queda como ejemplo de cómo nosotros cuando estamos en persecución, siendo perseguidos por el enemigo, por nuestros adversarios, podemos correr como se corre al nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Entonces eso es lo que significa esto, hasta que pasen los quebrantos. Aquí ahora empezamos a ver un poquito, porque yo estaba viendo y encontré a la luz de la palabra de Dios, que en Génesis 28, 2 y 3, Génesis 28, 2 y 3, por primera vez aparece el Shaddai, aparece el Dios omnipotente. Amén. Entonces, en Génesis 28, 2 y 3, ahí por primera vez aparece y se manifiesta. Y mira quién se le manifestó ahí. Levántate, dice, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente en rojo, el Dios omnipotente, aquí dice el Dios Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Entonces mire lo que es la bendición del Shaddai, lo que es estar cobijado bajo la sombra del Todopoderoso, del Espíritu Santo. Es la aplicación aquí. Por eso el tema nuestro se llama hoy los refugios de Dios, pero el Shaddai, en el enfoque del Espíritu Santo, de las alas. Hermano, ¿y cómo es que el Espíritu Santo, cómo lo vemos corporalmente en la Biblia? Yo lo único que veo en la figura del Espíritu Santo en la palabra, y digamos en los evangelios más preciso, fue cuando Jesús se bautizó y llegó al Jordán, y Juan el Bautista, que era su primo, lo bautizó. Pero dice la Biblia que habiéndolo bautizado, dice que el Espíritu Santo en forma corporal de una paloma descendía sobre él, y de ahí se oyó la voz del Padre. Pero el punto ahorita aquí es en forma de paloma. Mire, alas de paloma. Y entonces esa es la sombra, el Shaddai, las alas del Shaddai, como una paloma, el Dios Espíritu Santo, el Consolador. Y eso es lo que trae y los efectos a nuestra vida cuando nosotros venimos y nos cobijamos bajo la sombra de sus alas. Cuando estamos siendo perseguidos, nos protege. Entonces aquí a Jacob, que este fue a Jacob, mira, el que le dijeron, y el Dios omnipotente te bendiga. Mire todo lo que trae el Espíritu Santo sobre nosotros. Te bendiga, te haga fructificar 2 y te multiplique 3 hasta llegar a ser multitud de pueblos. Entonces mire toda la bendición que va a traer que nosotros conozcamos el refugio de Dios, la sombra del omnipotente, la sombra del Shaddai. Así que si hoy te sientes perseguido, te sientes deprimido, te sientes entristecido, hermano, te sientes solo por X o Y razón, le corre bajo la sombra del Shaddai, bajo la sombra del omnipotente. Corre y no te detengas. Y ahí vas a encontrar bendición, frutos y multiplicación. Pero con corazón, con fe, con confianza. Y dile que lo quieres conocer. Yo te quiero conocer, Espíritu Santo. El Shaddai. Pechos que dan alimento, que amamantan. Y Él nos va a alimentar. Pero fue a este Jacob, que recuerda que estaba siendo perseguido también por su hermano Esaú, que lo enviaron entonces y le dieron esta bendición, mira, del omnipotente. Qué lindo, ¿verdad? Y entonces fue uno de los patriarcas, Jacob. Por primera vez aparece ahí. Pero ahora, en segundo lugar, en Génesis 49, 22, 23 y 25, mira qué dice.
Rama fructífera es José, rama fructífera, junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Pero el Dios de tu Padre, el cual te ayudará por el Dios omnipotente, Shaddai, el cual, mira, te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos, mira, pechos. ¿Y qué dijimos que quería así el Shaddai? Pechos que amamantan, pechos que alimentan. Entonces le dice con bendiciones de los pechos y del vientre. Esta fue la bendición que le dieron a José. ¿Se acuerda? José el soñador. Pero mira aquí otro patriarca, otro de los que llegó a ser de la tribu, uno de los de la tribu de Judá, de los padres de las tribus de Israel. También le extienden esta bendición y les dicen, el Dios omnipotente te bendecirá con bendiciones del cielo, del inframundo, mira, abismo abajo, y con los pechos y del vientre, con su linaje, con su descendencia. Mira qué tremendo. Entonces cuando nosotros conocemos el refugio del Todopoderoso, la sombra de Shaddai, de sus alas, ahí tenemos que ir y decirle, cobíjame bajo la sombra de tus alas, porque yo soy un necesitado. Y también a José le dieron esa bendición, mira. A Jacob, a José, a David, los que venimos viendo, ¿verdad? Y que conocieron ese refugio y que fueron exaltados y bendecidos. Porque no fue exaltado José. Llegó a ser el segundo de Faraón. Fue exaltado Jacob. De ahí le cambiaron el nombre, le llamaron Israel. David. Ay, hermano, Job. Porque Job también dice, bajo la sombra de sus alas. ¿Te acuerdas? Lo leímos. Qué cosa más especial y más tremenda, ¿verdad? Qué bendición. Conozcamos al Dios Espíritu Santo en este año del reconocimiento. Mira, reconozcamos al Shaddai, sombra que protege. Tenemos que conocerle más y es un buen tiempo para hacerlo. Job 6:14, aquí vuelvo a Job, mira, el atribulado es consolado, mira, consuelo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Uno de sus nombres, consolador. El atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del omnipotente. Y vuelve a mencionar al omnipotente, al Shaddai, mira. Y aquí menciona al Shaddai, al omnipotente, y menciona al consolador. Entonces por eso dice Job, y hermano, hermana, amigo y amiga, qué prueba fue la que Job sufrió, y fue consolado, y fue protegido. Pero él conoció al Shaddai, al Todopoderoso. Entonces dice, el atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del omnipotente. Entonces qué lindo, ¿verdad? Este fue un discipulado, una reflexión para que nosotros desde el mes de enero, desde el principio de año, empecemos a poner los ojos otra vez en el Espíritu Santo, en el Shaddai, pechos que alimentan, para que nos nutra y seamos vigorizados, seamos fortalecidos. Los refugios de Dios, el Shaddai. Qué cosa, qué hermoso, hermano, entender eso, comprender eso. Y que vamos a conocerle y a reconocerle y a buscarle con vehemencia, con todo nuestro corazón en este tiempo 2023 que ha comenzado. Y esperamos que sea de bendición y edificación. Ahí está, mira, el Shaddai, Espíritu Santo, y aparece 46 veces en el Antiguo Testamento. Es decir, hay 46 versículos que hablan del Shaddai, que hablan del Omnipotente. Este que Job menciona aquí, mira. Permíteme. Ese, mira. El Consolado. El Omnipotente. Hay 46 versículos. Y que vamos a seguir hablando de eso. Amén. Vamos a seguir platicando del Espíritu Santo, de la sombra, las alas del Shaddai. Amén. Y ahorita solo hablamos como de 5 o 6 versículos. Nos faltan como 40. Pero vamos a seguir conversando de este refugio, que es hermoso. Amén.
Y este que está aquí, que hablamos, está en el canal, mira, Altísimo significa, o sea, el que habita el abrigo del Altísimo. Ese es un refugio de Dios. Entonces el Altísimo significa elevado y superior. Ese es Altísimo. Que en el original, el texto original es Elión. El Altísimo se traduce Elión. Ese es el Altísimo. Y abrigo se traduce escondedero y secreto. Pero eso lo estuvimos conversando la vez pasada. Amén. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí, pero vamos a seguir conversando un poquito con estos versículos que nos faltan, que son como 40, y vamos a seguir viendo y aprendiendo cómo acercarnos al Espíritu Santo, cómo buscar su protección, cómo saber la obra que Él está haciendo en nosotros a través de este Shaddai. Hermoso lo vamos a conocer en estos días. Todo este tiempo será de bendición. Vamos a hacer una palabra de oración y que quede plasmado en nuestro corazón y mente esto que hemos conversado y que podamos de verdad conocer al Dios Espíritu Santo este tiempo de reconocimiento que tenemos por delante. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y por tu discipulado. Estamos bendecidos, Señor. Te pedimos que extiendas tu cetro de misericordia sobre los hermanos, las hermanas, sobre los amigos que necesitan, sobre todos aquellos que se han sentido perseguidos, se han sentido tristes, se han sentido deprimidos. Que la sombra del Shaddai, Señor, los cubra, los proteja en el nombre de Jesús. Oramos por ellos y los bendecimos en este tiempo, Señor. Te suplicamos que sean alimentados, que sean abrevados y que esta palabra quede en sus corazones como un aguijón, como clavos bien hincados, quede en sus corazones, en sus mentes, porque este mensaje es importante para aquellos que necesitan y han vivido y están viviendo una persecución de parte del enemigo, de los enemigos que dice el Salmo 91, el cazador, la peste, el terror, esos 6 enemigos que mencionamos y aún el cachorro del león y el dragón, los cuales reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La unción del Espíritu Santo, el Shaddai, nos cubra, nos proteja, Señor. Los bendecimos y que sea de mucha edificación. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Será hasta una próxima, hermanos y amigos. Bendiciones.